La semana pasada hablamos de las reglas del gran conflicto cósmico a la luz de la Biblia. Entre estas reglas nos dimos cuenta de tres cosas. Número 1, Satanás tiene mucho poder. Número 2, Satanás es considerado el príncipe de este mundo. Número 3, la semana pasada vimos que Dios le pone límite a la autoridad y poder de Satanás. Ahora, comienzo con este breve repaso porque es tiempo de cambiar el tono de nuestra temática. Sí, como hemos dicho, Satanás a veces nos hace la vida imposible. Y sí, es cierto, Satanás gobierna en las tinieblas y nosotros somos afectados por el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Pero a pesar de todo eso, Dios saldrá vencedor en este conflicto. Y más que vencedor, Dios saldrá justificado y vindicado. Y esta justificación, es decir, que quede limpio el nombre y el carácter de Dios, es muy importante. Porque si Dios no es quien dice ser, ¿vale la pena seguirlo? ¿No crees que es importante confirmar que Dios es bueno y es misericordioso y es amor? Nuestra lección de escuela sabática de esta semana cuenta una historia de un niño huérfano llamado Dennis, que fue adoptado por una familia en la época del medioevo. Ahora, ¿por qué fue adoptado? Porque el rey de su tierra lo separó de sus padres después que sus padres se enfermaron. Y Dennis, por esa separación que él sufrió de sus padres, él odiaba al rey. Y él miraba las acciones del rey como algo cruel y difícil de aceptar. Pero con el tiempo, Dennis se dio cuenta de lo que pasó. El rey separó a Dennis de sus padres para salvarle la vida, porque sus padres habían contratado la peste negra. Y cuando Dennis descubrió esta verdad, inmediatamente fue liberado de su odio. La verdad del carácter y las acciones del rey cambiaron la actitud que Dennis tenía hacia el monarca. Muchas personas ven a Dios de la misma manera. De su punto de vista, ven a Dios como un ser severo, malo, que se deleita en el sufrimiento, que es demasiado duro con la humanidad o que sencillamente no ama. Pero este conflicto cósmico que venimos estudiando arroja luz sobre nuestra comprensión de Dios y de su carácter. Y solo viendo a Jesús en la cruz, podemos aprender mucho de cómo Dios verdaderamente es. Esto es lo que veremos en la lección número 11 de nuestras escuelas sabáticas, que lleva por título ¿Qué más pude hacer? Soy el pastor Michel Aguinaga y de parte del Ministerio Hispano de la Conferencia al Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros aquí en Escuela Sabática al Punto. En las lecciones anteriores hemos establecido tres verdades bíblicas del enemigo. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el diablo es el engañador del mundo entero desde el principio. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 12:9, por ejemplo, o Mateo 4:3. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que el diablo es el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo en el cielo. Esto también se encuentra en Apocalipsis 12:10 o Job capítulos 1 y 2. Y finalmente hemos visto a la luz de las Escrituras que el diablo es el gobernante usurpador de este mundo. Y esto también lo encontramos en textos como Juan 12:31 o Juan 14:30. Pero a pesar de toda esta mentira y engaño que vienen del gran enemigo de Dios, tenemos que reconocer que Jesús vino a contrarrestar todas esas cosas. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, justo antes de morir en la cruz, la Biblia dice lo siguiente, este es Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Quiero que notes que mientras el diablo es engañador, calumniador y usurpador, Jesús es todo lo opuesto. Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Jesús vino para testificar de la verdad. Y por medio de la cruz, Jesús demuestra que Dios es exactamente lo que dice ser. En la cruz, Jesús demostró la justicia y el amor perfecto de Dios. Todo lo que Satanás ha dicho de Jesús en la cruz se desmiente. Y finalmente, esa victoria en la cruz nos garantiza que Satanás tiene poco tiempo, como dice Apocalipsis 12:12.
Al final de todo, Jesús destruirá el reino del diablo y Jesús reinará para siempre. Como dice el último párrafo del domingo, 9 de marzo, de nuestras lecciones. En última instancia, e independientemente de lo que haga, Satanás ya es un enemigo derrotado. En vista de ello, la clave para nosotros consiste en reclamar cada día, momento a momento, la victoria lograda por Cristo en nuestro favor y las promesas que la cruz nos ha ofrecido. Quiero que pienses por un momento en el hecho de que Jesús nunca pecó, por ejemplo. Él fue perfecto en todos sus caminos. No cometió error ni pecado alguno. Aunque, y sin duda, Jesús fue tentado más que cualquier otra persona, fuertemente por Satanás. Jesús hizo lo que ninguno de nosotros pudo hacer. Jesús pudo vencer al enemigo completamente y la cruz está al centro de todo esto. La muerte de Cristo en la cruz, cuando su sangre es derramada por todos nosotros, ese es el momento de victoria para Dios. Ese es el momento cuando el enemigo oficialmente es derrotado. ¿Te recuerdas hace varias semanas cuando leímos la primera mención del Evangelio en Génesis 3:15? Dios le dice a la serpiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ese momento donde la serpiente hiere, pero es pisoteada en la cabeza por la simiente de la mujer, se cumple en la cruz cuando Jesús muere, pero al mismo tiempo derrota al gran enemigo. En su muerte en la cruz, Jesús gana. Dios sale victorioso en el gran conflicto. Y ahora tú y yo podemos participar de esa victoria, como dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De nuevo, vencer por medio de la sangre del Cordero. Esa es la clave para tener victoria en esta vida. Pero hay algo más que sucede cuando Jesús muere en la cruz. Algo que se extiende más allá de una victoria espiritual. A lo largo del conflicto cósmico, el diablo ha acusado a Dios de no ser bueno y de ser un Dios injusto y de ser un Dios malo y cruel. Recuerden las mentiras que la serpiente le lanzó a Eva ahí en el jardín del Edén. Y pensemos en todo lo malo que se ha dicho de Dios a lo largo de la historia de este mundo. Pero cuando llegamos a la cruz, a estas alturas, Dios ha demostrado pacientemente su amor y su justicia para con nosotros. A través de todo ese conflicto, Dios ha demostrado un respeto al libre albedrío del ser humano, todo para que el ser humano pueda amar a Dios libremente y sin ninguna fuerza. Y cuando llegamos al momento de la muerte de Jesús, todas esas cosas que Satanás ha dicho de Dios quedan refutadas. En Cristo, el reino de Satanás no solo queda derrotado, pero en Jesús, Dios también queda justificado. Me gusta lo que dice Pablo en Romanos 3, 23 al 26, acerca de esta temática. Él escribe, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifique al que es de la fe de Jesús. Quiero que notes que en Jesús el ser humano no solo es redimido. En Jesús Dios manifiesta su justicia. Dios manifiesta su paciencia. En Jesús Dios muestra que Él es el mismo que ha sido desde el principio. El Dios que es bueno y que para siempre es su misericordia. Es decir, en cierto sentido, en la cruz, Dios presenta la evidencia mayor de su amor. Y como dicen nuestras lecciones, Dios proveyó en la persona de Cristo la máxima manifestación de la justicia y el amor divino. Ahora, algunos pueden preguntar, ¿debería Dios haber hecho más de lo que hizo para prevenir y o eliminar el mal? Una buena pregunta.
Pero Dios nos invita a juzgar la situación y ver si Él estaba en lo correcto o no. En Isaías 5 se nos da una parábola de un señor que es dueño de una viña. Y de acuerdo a la parábola, esta viña estaba en tierra fértil y se hizo todo lo posible para que produjera buenas uvas. Dice Isaías 5:2 que el dueño de la viña la había cercado y despedragado y plantado de vidas escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Así que el dueño de esta viña hizo todo lo posible por su viña, pero al fin salieron uvas silvestres. En otras palabras, salieron uvas que no sirvieron para nada. Y entonces, en esta parábola, el dueño dice lo siguiente. Este es Isaías 5, 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ahora, en esta parábola, el dueño de la viña es Dios. Y lo que nos da a entender la parábola es que Dios hizo todo lo que razonablemente cabía esperar para asegurar florecimiento de su viña, es decir, de su pueblo o el mundo. Y Dios nos invita a todos a juzgar entre Él y su viña. Imagínate, Dios invitándonos a evaluar todo su trabajo y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, Jesús, muchos años después, toma esta misma parábola de Isaías 5 y cuenta otra parábola que comienza en forma similar, pero se desvía en otra temática. En Mateo 21, Jesús dice, el dueño de esta viña se va lejos y deja a sus labradores encargados. Pero cuando el dueño de la viña envió 2 veces a sus siervos, que aquí representan a los profetas, para recoger ese producto, los encargados golpearon y mataron a los siervos. Y finalmente el dueño envía a su hijo, que es símbolo de Jesús, pero los encargados matan al hijo, pensando que así se pueden quedar con la propiedad. Ahora, aquí viene la pregunta que se hizo en Isaías. ¿Qué más podía Dios hacer? El dueño de la viña lo hizo todo. En otras palabras, Dios lo ha hecho todo por nosotros. Dios Padre hasta envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Mira, yo te pregunto, ¿qué más podemos pedir después de que Dios se entregó a sí mismo en Cristo para morir por nosotros, para poder así justificarnos sin comprometer en modo alguno su justicia y su amor perfectos? Sí, es cierto, las personas sufren mucho a causa del conflicto cósmico. Y siempre habrán aquellos que duden de Dios y de sus acciones. Pero cuando miramos la cruz, cuando miramos todo el dolor y el sufrimiento que Dios mismo siente en Cristo, vemos un Dios que hizo todo por nosotros. Y en el proceso, no solo demuestra su amor por nosotros, pero Dios también vindica su nombre. Como dice Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Al final de todo este proceso y a través de Cristo y su sacrificio, Dios termina en verdad. Dios termina justificado. Dios termina victorioso. Y por eso Dios se preocupa por su nombre. Él quiere que nosotros veamos su carácter verdadero. Él quiere que nosotros lo amemos como Él es. Él quiere que todas sus criaturas lo amen libremente porque han visto que Dios es bueno y es amor y es justo y es fiel. Y por eso, al final de toda esta historia, todos proclamaremos la justicia de Dios. En las palabras de Apocalipsis 15:3, todos diremos al final, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Mi querido amigo, amiga que me escuchas, en última instancia, Dios resulta vindicando en la cruz y a través de todo el plan de redención. Al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor y Dios queda vindicado. Así que para la lección de esta semana necesitas recordar las siguientes 3 cosas. Número 1, por su sacrificio en la cruz, Jesús ya ha derrotado al enemigo.
El gran enemigo ya fue vencido por Cristo Jesús. Eso tiene que quedar claro. Número 2, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios manifiesta su amor y su justicia. En la cruz se refutan las mentiras de Satanás. Y por último, recuerda que al final de esta historia, Dios es vindicado. Dios termina con un hombre limpio, demostrando su amor y su justicia a través de la historia del conflicto cósmico. Déjanos saber tu opinión acerca de esta lección de escuela sabática. Deja tu comentario aquí en este video. Y mientras tanto, de parte de un servidor y el Ministerio Hispano del Sureste de California, gracias por conectarte con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.